El escritor y teólogo ya fallecido, J. E. Packer, escribió en una ocasión la siguiente frase: la teología debe llevarnos a la doxología. Dicho en palabras más sencillas, conocer a Dios, quién Dios es y lo que Dios ha hecho, debería llevarnos a la alabanza. Hermano, tener una mente informada con aquello que Dios es y lo que Dios ha hecho, debería producir en nosotros un cántico con gozo, con alegría. Y eso es lo que Pablo tiene en mente en esta sección, en la carta a los Efesios. Inmediatamente después de dar un breve saludo, como ya estuvimos considerando la semana pasada, del verso 1 al verso 2, en el verso 3 al verso 14, Pablo dedica esta sección para exponer ante los efesios lo que bien podríamos llamar, y este es el título de mi predicación, una alabanza informada. Una alabanza informada, o simplemente, como dijo J. E. Packer, una teología que nos lleva a la doxología, o el conocimiento de Dios que nos lleva a alabar a Dios. Ese es el mensaje que vamos a estar viendo esta mañana. Ahora, lo primero que yo quiero hacer esta mañana es que podamos contemplar juntos la teología que Pablo describe, ese conocimiento que informa la mente de Pablo, pero que también inflama el corazón de Pablo. Así que vamos a conocer juntos la teología, pero yo espero, hermanos, que no salgamos de aquí con la mente llena de información, sino con nuestros corazones ardiendo de pasión. Adelanto, no es mi intención traer un montón de conceptos y generar una especie de teología informativa y estéril el día de hoy. Y de hecho hay muchos conceptos que bien podríamos sacar en estos textos que son sumamente teológicos. Dejemos eso para otro día de estudio bíblico. El día de hoy, de verdad, de nuevo, mi deseo es que ese conocimiento que Pablo transmite en estos textos pueda inflamar y encender nuestros afectos. Hermano, que podamos de verdad salir de este lugar con nuestros corazones totalmente inflamados por la gloria de Dios, por el honor de Dios, por el nombre de Dios y por la obra de Dios. Habiendo dicho esto, vayamos pues a nuestro primer encabezado de esta mañana, que he titulado Grandemente Bendecidos. Grandemente Bendecidos. Ahora, antes de comenzar con la lectura del texto, déjeme hacerle una pregunta, por favor, y piense en esa pregunta. Y por favor, antes de que me responda con la típica respuesta evangélica, amén, ¿verdad? Que esa es la típica respuesta evangélica. Yo quiero que usted simplemente lo considere en su interior. No responda, solo piénselo. ¿Se considera una persona grandemente bendecida, hermano? No me responda con el amén. Piénselo, por favor. ¿Se considera una persona grandemente bendecida? Analice su respuesta realmente. ¿Se considera una persona que ha sido grandemente bendecida, medianamente bendecida o nada bendecida? ¿Cómo se ve a usted mismo en este peregrinaje al que llamamos vida? Yo puedo decir de mí mismo: el Señor es grandioso conmigo y me ha bendecido de una manera abundante. O puedo decir, como dicen algunos, no, estoy jalando la carreta, ¿verdad? Ahí voy. La vida es una miseria, es triste. Yo no veo las horas ya de morir. ¿Cuál de los dos extremos estamos? ¿O estamos en el intermedio? Y de verdad, no me malinterprete, hermano. Yo no estoy tratando de hacer esta mañana un discurso motivacional, humanista, para animarte a seguir adelante porque eres un campeón y la vida es victoria tras victoria y bendición tras bendición y tu mejor vida ahora está a la vuelta de la esquina. No, ese no es el propósito del mensaje, de ninguna manera. Pero lamentablemente, hermanos, algunos de nosotros, por la inercia de lo inesperado, del dolor o de las diferentes preocupaciones de la vida, hermanos, olvidamos
lo grandemente bendecidos que somos por el Señor. Lo olvidamos. Se nos olvida entender o recordar cada día que de verdad somos grandemente bendecidos. Por eso te invito a prestar atención de nuevo a lo que dice el apóstol Pablo, y con mucho cuidado al iniciar esta sección. Mira conmigo el verso 3 de nuevo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice ahora: que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. De nuevo repito esa segunda parte: que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Lo primero que quiero que notes en el texto, hermano, y es algo que veremos de forma recurrente en esta sección, y por cierto, lo estuvimos considerando también un poco la semana pasada, es que todo con lo que Dios nos ha bendecido, lo ha hecho porque ahora estamos, ¿qué dice el texto? En Cristo. Esta frase en Cristo, solo en esta sección que estamos leyendo, se repite 10 veces. En Cristo, en el verso 3, en el verso 4, en el verso 6, en el verso 7, en el verso 9, en el verso 10, en el verso 11, en el verso 12 y en el verso 13 2 veces. 10 veces se repite la frase en Cristo en esta corta sección. De hecho, solo en las cartas del apóstol Pablo, las 13 cartas del Nuevo Testamento escritas por Pablo, esta idea, esta frase en Cristo se repite más de 120 veces. Como que creo yo que es importante, ¿no es cierto? Sí, la repetición, especialmente en aquellos que son maestros, la repetición es importante. ¿Cómo aprendemos las tablas de multiplicar? Por ósmosis, ¿verdad? Nos pegamos ahí al libro y mañana amanecemos con las tablas aprendidas. Por repetición. El apóstol Pablo, como un excelente maestro que era, a través de la repetición nos quiere dejar en claro un concepto. Todo lo que tenemos es en Cristo, es porque estamos en Cristo, hermanos. Esta frase hace referencia, como dijimos la semana pasada, a lo que conocemos como nuestra unión mística con Cristo. Se trata de una unión vital. Yo tengo vida por causa de que estoy unido a Cristo. Yo no tendría vida en Jesús o vida espiritual si yo no estuviera unido a Cristo. Hermanos, en virtud de esa unión vital con Cristo, nosotros gozamos de todas las grandes y gloriosas bendiciones espirituales, dice Pablo. ¿Me sigue, hermano? En virtud de esa unión vital con Cristo, nosotros gozamos de todas las grandes y gloriosas bendiciones espirituales. Y de nuevo, aunque yo mencionaba un poco esto la semana anterior, permítame explicarlo de nuevo el día de hoy. El Nuevo Testamento nos dice constantemente que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. También nos dice que somos la novia del Cordero. Y hermano, ¿cuál es la expresión que usa el Nuevo Testamento para hablar acerca de que somos la novia de Cristo? Dice, estamos unidos a Él y somos uno con Cristo. ¿Me sigue, hermanos, hasta aquí? Hermanos, somos el pueblo del gran rey, somos el templo del Dios viviente, somos los santos y escogidos, somos fieles por medio de Jesucristo. Todo esto, hermano, es porque estamos en Cristo. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Como alguien ha dicho, y me gustó esta idea, lo que Dios nos da al creer en Cristo es a Cristo mismo. ¿Me siguió con esta idea? Hermano, lo que Dios te da cuando tú vienes a Cristo no es una iglesia de sana doctrina. Algunos piensan en eso. No, es que ahora estoy en la sana doctrina, pero ¿estás en Cristo? ¿Qué me importa que estés en la sana doctrina? ¿Estás en Cristo? ¿Has nacido de nuevo? ¿Es Cristo el amo y dueño, el Señor de tu corazón? ¿Es Cristo el centro de todo en tu vida? ¿Tú estás ligado vitalmente a Cristo? Porque, hermano, de nuevo, lo que Dios nos da al creer en Cristo es a Cristo mismo. Es a Cristo mismo.
Hermano, si tú tienes a Cristo, nada te falta. Pero si tienes de todo y no tienes a Cristo, no tienes nada. Por medio del Espíritu Santo, nuestra vida es unida a la vida de Cristo. De tal manera que la experiencia de Cristo es ahora mi propia experiencia. Déjeme planteárselo en estas palabras. Cuando Cristo murió en la cruz, yo morí con Él, dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él murió en la cruz, yo morí con Él. Él resucitó de entre los muertos, yo también resucité de entre los muertos. He recibido vida de ese pecado que me mantenía muerto. Ahora tengo vida en Cristo Jesús. Hermano, la experiencia de Jesús es ahora mi propia experiencia. Ahora, el punto de Pablo, hermanos, es que Dios en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Tú estás en Cristo, has nacido de nuevo, eres parte del cuerpo de Dios o de la iglesia de Dios, eres la esposa del Cordero, eres parte de la vid que es Cristo. Entonces, tú eres la persona más grandemente bendecida del universo. Ahora, muchos utilizan este texto fuera de contexto, de forma aislada, para procurar todo tipo de bendiciones materiales en esta tierra. Pero si tú notas lo que está diciendo Pablo, Pablo es claro cuando dice que se trata de bendiciones espirituales que van mucho más de lo palpable, mucho más lejos de lo palpable. Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermano, tú y yo somos grandemente bendecidos no porque tengamos una gran casa. No somos grandemente bendecidos porque tengamos un excelente vehículo. Si es así, gloria a Dios también. Pero esa no es la razón. La razón de que seas grandemente bendecido no es que tú tengas un buen trabajo, un buen sueldo o una buena familia. La razón de que tú seas grandemente bendecido es que tú has recibido el tesoro espiritual de los cielos por medio de Cristo Jesús. Y voy a explicar ahora cuáles son esas bendiciones. Porque cualquiera podría preguntar, bien, está bien, yo entiendo eso. Ahora, ¿cuáles son esas bendiciones? ¿Cuál es ese tesoro celestial que en Cristo ahora yo tengo? ¿Cuál es? Bien, lo que Pablo hace ahora, a partir del verso 4 al verso 14, es desplegarnos una serie de bendiciones que disfrutamos por causa de nuestra unión con Cristo, y por lo cual somos grandemente bendecidos. Y antes de comenzar a describir cada una de ellas, debo decir de nuevo, hermanos, yo no quiero ser exhaustivo, no puedo ser exhaustivo, hermano. No puedo presentar detenidamente todos y cada uno de los aspectos que Pablo presenta aquí desde el verso 4 al verso 14. Eso nos llevaría a una eternidad para poder explicar completamente. Hay libros grandes de teología que se han dedicado a definir cada uno de estos puntos. Así que yo no podría tomarme una predicación, nos llevaría varias predicaciones y varios meses el poder tomar y definir cada una de estas palabras. Sin embargo, lo que quiero hacer es brevemente considerar cada una de las bendiciones que Pablo expone, y hermanos, que entendamos cuál es esa razón del por qué somos grandemente bendecidos en Cristo. ¿Está conmigo hasta aquí, hermano? ¿Sí? Muy bien. Primero, en primer lugar, la primera de las bendiciones, hemos sido elegidos y adoptados por el Padre. Hermano, yo estoy utilizando de forma específica las palabras, así que observe cómo usamos las palabras para que podamos entender lo que Pablo está queriendo hablar aquí. Hemos sido elegidos y adoptados por el Padre. Dice el verso 4 y verso 5. Según nos escogió, ahí aparece la primera palabra, elegidos, hemos sido escogidos en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado, que es lo mismo que escogido o elegido,
para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, desde la eternidad pasada, el Padre escogió por amor a un grupo de hombres y mujeres de entre toda lengua, tribu, pueblo y nación, para que fuésemos suyos. Antes de que existiera mundo, antes de que existiera creación, antes de que hubiera mar, nubes, pajaritos y conejitos, antes de eso, Dios en amor decidió escoger a un pueblo para sí mismo. Un pueblo que fuese suyo, de entre toda lengua, tribu, pueblo y nación, para que fuésemos suyos. ¿Nota esa palabra? Para que fuésemos suyos, que fuésemos del Señor, para que fuésemos parte de su pueblo, ovejas de su prado, para que viviéramos en santidad para Él, siendo santos porque Él es santo. Así que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Si tú eres de Cristo, si has nacido de nuevo, déjame decirte que tú fuiste escogido desde antes que el mundo existiera. Según nos escogió en Él, ¿cuándo, hermano? Antes de la fundación del mundo. Y hermano, Él no nos escogió porque haya visto algo bueno en nosotros. No nos escogió porque tuviéramos mejor aspecto que los demás, porque fuéramos más sabios, más santos, más justos, más buenos, más inteligentes, más amorosos o más guapos que los demás. Y yo sé que aquí habemos muchos guapos esta mañana. Pero Dios no te escogió por lo guapo que eres, por lo bello y engalanado que vienes el día de hoy. Dios te escogió sencillamente, como dice Pablo, porque a Él le plació. De hecho, Pablo quiso escribir al buen Chapín porque le dio la gana, pero alguno de sus escribanos le dijo: yo creo que esa palabra no va. Así que Pablo escribió según el puro afecto de su voluntad, porque a Él le plació, hermano. A Dios le plació escogerte desde antes de la fundación del mundo para que fueses suyo. Tú y yo, por la bendita gracia de Dios en Cristo, fuimos elegidos. ¿Para qué, hermano? Fuimos predestinados, ¿para qué? Para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Hermano, nosotros hemos sido elegidos para ser adoptados por el Padre como hijos. Escúchame lo que te voy a decir. Un hijo natural es una bendición del cielo, ¿no es cierto? Es una bendición del cielo. Pero hermano, te viene el que Dios quiere. El que te toca, ¿no es cierto? Si es más alto, más chaparrito, más narizón, más orejón o menos orejón, sea como sea, hermano, es tu hijo, ¿no es cierto? Ahora, el que adopta elige al que quiere. Hermanos, y esta es la gran bendición del cielo, que Dios nos adoptó. ¿Me sigue, hermano? Dios nos adoptó. Él decidió poner su dedo sobre nosotros y decir: tú eres mío para siempre. Serás mi hijo. Te enseñaré a caminar, te enseñaré a comer, como le dice a Oseas, en el libro de Oseas. Te enseñaré a comer, te atraeré hacia mí con cuerdas de ternura y de amor. Serás mío para siempre. Hermanos, gloria al Señor, porque hemos sido elegidos y hemos sido adoptados por el Padre. Antes de que nosotros escojamos a Dios, antes siquiera de que supiéramos acerca de Él, es más, antes de que existiera la existencia, antes de que hubiera tiempo, antes de que hubiera espacio, antes de que hubiera universo, antes de la existencia, Él nos escogió y nos llamó hijos. Nos llamó hijos. A nosotros nos tomó como sus hijos, hermano. A nosotros que vivíamos obstinados en pecar, porque hermano, Dios sabía que nosotros íbamos a obstinarnos en pecar. Dios sabía que nosotros éramos extraños y enemigos a Él. Dios sabía que nosotros le íbamos a dar la espalda y que íbamos a querer asesinarle a Él y sentarnos en el trono
Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar en el huerto. Dios sabía que ellos iban a querer ser como Dios y que le iban a robar, usurpar el lugar a Dios que Él merece. Dios lo sabía y aún así decidió crearnos, decidió elegirnos, decidió amarnos y llamarnos hijos por su gracia. Hermano, por su gran amor con que nos amó, ahora podemos ser llamados hijos de Dios. Mirad, dice Juan, mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. No es que somos, no nacemos hijos de Dios, somos llamados por el Padre hijos de Dios, por el puro afecto de su voluntad. Hermanos, ¿somos grandemente bendecidos por eso? Aleluya. Hemos sido elegidos y adoptados por el Padre. La segunda gran bendición que Pablo nos presenta en este texto es que hemos sido redimidos y tenemos herencia en el Hijo. ¿Recuerda cuál fue la primera? Dijimos que hemos sido elegidos y adoptados ¿por quién? Por el Padre. En segundo lugar, Pablo nos dice que hemos sido redimidos y tenemos herencia en el Hijo. Vea conmigo el verso 6 al verso 11. Nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos, hablando del amado, el amado es Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Otra vez esa palabra, según su buena voluntad, porque a Él le plació, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, hablando de Cristo de nuevo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahora, Pablo utiliza una palabra aquí en la primera línea de nuestro texto. Dice que nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención. La palabra redención que Pablo utiliza en el original, en el griego, significa literalmente don de la libertad. La redención, esa palabra que usa, se usaba en el contexto de la esclavitud. Es decir, cuando había un esclavo y al esclavo se le otorgaba el don de la libertad, entonces se usaba la palabra redención. ¿Me sigue hasta aquí, hermano? Ahora, como intercambio para que le dieran el don de libertad, era común que se otorgara un pago. Se daba un pago para que el esclavo fuera declarado libre. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Y le voy a releer el texto, pero reformulando las palabras. Dice: en Cristo tenemos, siendo esclavos, el don de la libertad por su sangre. ¿Se da cuenta de eso? Lo que Pablo está diciendo, hermanos, es que nuestro Señor Jesucristo, por su sangre, nos compró en el mercado de esclavos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Nosotros vivíamos sujetos a la esclavitud del pecado, a la muerte por causa del pecado, y Cristo nos sacó del mercado de esclavos pagando con su sangre el precio. Él nos hizo libres, perdonando nuestros pecados según las sobreabundantes riquezas de su gracia. Hermano, ¿te das cuenta de esto que estamos hablando esta mañana? Nuestro Señor Jesucristo nos ha sacado de la esclavitud por su sangre. Pero además, Pablo dice: en Él asimismo tuvimos herencia. En otras palabras, por medio de Cristo hemos recibido el derecho de gozar el reino de Dios como hijos adoptivos. Hermano, el Padre es el Rey. Cristo es el que merece heredar el trono. Y sin embargo, el apóstol Pedro nos dice que ahora nosotros somos una nación de reyes y de sacerdotes. ¿Por qué causa? Porque hemos recibido la herencia junto con el Hijo. Por causa de Cristo, de la sangre que Él derramó, de la muerte sacrificial de Cristo, a través de su sangre, tú ahora tienes herencia. En otras palabras, de nuevo,
has recibido el derecho de disfrutar de la gloria eterna junto a tu Padre, sentado a su diestra, disfrutando de la herencia. Así que, hermanos, nosotros somos grandemente bendecidos. Mira, tú no tienes que tener una cuenta bancaria rebosando de millones de dólares para poder decir que eres grandemente bendecido, porque en Cristo tú tienes una herencia celestial. En Cristo tú tienes una herencia en la cual tú podrás disfrutar por toda la eternidad. Y hermano, yo sé que la vida es larga. Para algunos la vida se ha hecho más larga que para otros. La vida es larga, la vida es pesada, la vida es agoniosa, la vida es carga en este peregrinaje. Y algunos dicen, no, que larga es la vida. Hermano, la vida es un granito de arena en el océano interminable de la eternidad. Y si tú comparas tu vida con la eternidad y tú eres consciente de lo que Dios te está regalando y de las puertas que te está abriendo para ser parte de su ciudad santa por toda la eternidad, hermano, tú vas a saber que de verdad tienes una herencia incomparable en los cielos. ¿Me sigues? Así que hemos sido elegidos y adoptados por el Padre. Hemos sido redimidos y tenemos herencia ¿en quién? En el Hijo. Y finalmente, en tercer lugar, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Esa es la tercera bendición que Pablo nos presenta en esta sección, del verso 13 al verso 14. Dice, en Él también vosotros, en Cristo, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, Pablo lo dice en Romanos, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que habiendo oído la palabra de verdad, y luego el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿cuándo ocurre esto, hermanos? En el momento de nuestra conversión, ¿no es cierto? Venimos en arrepentimiento y en fe a nuestro Señor Jesucristo y nos rendimos a sus pies. ¿Por qué causa? Porque el Espíritu Santo viene a nosotros. Fuisteis, dice Pablo, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Hermanos, la salvación que fue ordenada por el Padre, ordenada desde antes de la eternidad por el Padre, que fue obtenida por el Hijo a través de la redención en su sangre, ha sido aplicada a nosotros por el Espíritu Santo. Tú hoy eres sellado con el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo se implanta en tu corazón en el momento de la conversión, de tal manera que te sella hasta el final de la historia. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Ahora, permítame entrar un poco más en materia. Para explicar esta idea, es necesario entender que en la antigüedad, en el tiempo donde Pablo está escribiendo, los documentos legales recibían el carácter de autoritativos cuando se les imprimía un sello con cera justo al final del documento. En la mayoría de casos, ese sello llevaba el escudo real, la casa de armas del gobernador o del rey o del emperador. Y una vez sellado ese documento, se convertía en una ley inamovible. ¿Me sigue hasta aquí, hermano? Por ejemplo, Daniel capítulo 6. ¿Recuerda usted de Daniel que oraba 3 veces al día? Y entonces los opositores de Daniel hablaron con el rey Darío, y Darío entonces promulgó un edicto de Media y de Persia, el cual no puede ser abrogado, con su sello, que aquel que levante oración o se acerque a cualquier dios u hombre fuera del rey sea echado en el foso de los leones. Ese era el edicto real. Hermanos, aunque Darío y Daniel eran muy buenos amigos, ¿qué pasó? El edicto se tuvo que cumplir. Y Daniel, ¿a dónde se fue? Al foso de los leones. ¿Verdad? Usted tiene claridad en esa idea. Bueno, es en ese mismo sentido que Pablo dice que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Lo que Pablo está diciendo es que, como si fuera una firma de legalidad, cuando nosotros escuchamos la verdad a través de un llamado externo, cuando nos predican la palabra,
de pronto el Espíritu Santo obra poderosamente y sobrenaturalmente en nosotros, imprimiendo en nuestro corazón el glorioso evangelio de Cristo. El Espíritu pone su sello real, invencible, inamovible en nuestros corazones. De manera que cuando antes éramos ladrones de gloria, obstinados en nuestro pecado, ahora podemos decir amén a Dios. Ahora podemos decir amén a su gloria y amén a su evangelio. Eso no lo podíamos hacer sin la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y es entonces que somos marcados para siempre como pueblo de Dios. ¿Y quién es la persona sello? Porque no dice, aquí no dice que somos sellados por el Espíritu Santo. ¿Qué dice el texto, hermano? Con el Espíritu Santo. Hermanos, el sello que Dios pone en nuestros corazones es al Espíritu. La manera en la que Dios certifica la legalidad de la obra que ha hecho en ti de salvación es poniendo su Espíritu en ti. ¿Me sigues, hermano? El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y como veremos la próxima semana, la obra poderosa que hace el Espíritu Santo de Dios en nosotros nos lleva, hermano, a que nosotros podamos vivir de acuerdo a lo que Dios manda de nosotros. Ese Espíritu morará en nosotros como un compromiso con validez legal hasta que lleguemos, dice el texto, a la herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. En otras palabras, Pablo está diciendo, el Espíritu morará en ustedes hasta el día final. Hasta el día final. Hermanos, ese es el más glorioso regalo que tenemos hoy. Tú tienes la vida de Dios morando en tu interior. Te repito esto de nuevo. La vida de Dios en el alma del hombre. Eso es increíble. Hermano, el hombre, desde toda la historia hasta el final de la historia, el hombre es un obstinado en pecar. El hombre es un enemigo de Dios que detesta la gloria de Dios. Y sin embargo a Dios le ha placido poner su vida en nuestra vida. Tenemos de su Espíritu en nosotros. Hermano, somos grandemente bendecidos. Somos grandemente bendecidos. Ahora, como se habrán podido dar cuenta, hoy estamos tan solo chapoteando, hermanos, en la orilla del inmenso y glorioso mar de la gracia. No logramos entrar a las profundidades. Estamos en la orilla, hermanos. Estamos chapoteando, como los niños se ponen ahí, chapotean, y cuando viene la ola salen corriendo, ¿verdad? Así estamos nosotros hoy. Estamos simplemente chapoteando, hermanos, en el mar de la gracia. Y de verdad, mi intención no es ser exhaustivo y profundizar en cada detalle que define Pablo, pero yo le invito a que usted pueda profundizar en cada detalle, que usted pueda tomar el tiempo para ver cada una de estas palabras y profundizar y meditar en ellas. Ahora, yo solo he querido hacer un panorama general y breve de lo que Pablo describe en estos versículos, las grandes bendiciones espirituales con las cuales hemos sido bendecidos. Les voy a mencionar de nuevo. Hemos sido elegidos y adoptados por el Padre. Hemos sido redimidos y tenemos herencia en el Hijo. Y hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y quiero que notes algo en este hilo argumental de Pablo, y es el hecho de que se trata de una grandiosa, gloriosa y bellísima bendición trinitaria. ¿Te das cuenta de eso? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí están los tres. Es una gloriosa bendición trinitaria. Hermanos, la Trinidad por entera está implicada en tu salvación. La Trinidad por entera es la que planificó, operó y aplicó el glorioso plan de salvación. Así que, hermano, toda esta gran bendición con la que hemos sido bendecidos se trata de una gloriosa bendición trinitaria. Nunca lo olvides, hermano, nunca lo olvides. La Trinidad por entero está por ti. Wow. Ahora, si has sido observador
Los que tienen su Biblia abierta están tomando nota, están así bien reflexivos, como unos 3 o 4, ¿verdad? Se habrán dado cuenta que hemos dejado fuera de nuestra lectura algunos textos, específicamente el verso 6, el verso 12 y el verso 14. ¿Pero por qué? Bien, porque cada uno de estos versículos contienen una declaración de propósito, ¿sí? Declaración de propósito. Pablo utiliza las palabras para, usted lo puede ver en su Biblia, en el verso 6, el verso 12, el verso 14. Pablo usa las palabras para o a fin de, para declararnos el gran propósito de esta gran bendición trinitaria que hemos recibido. Ya sabemos que hemos sido grandemente bendecidos. Cuando usted le pregunten, ¿y usted por qué es grandemente bendecido? Bueno, porque yo he sido elegido y adoptado por el Padre, redimido y con herencia en el Hijo, y he sido sellado por el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Esa es nuestra gran bendición, la gran bendición trinitaria. Pero Pablo, al final de cada uno de los apartados que hemos leído, él muestra el gran propósito de esta gran bendición trinitaria. Déjenme leer de nuevo los textos. Miren lo que dice el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Verso 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Verso 14, para alabanza de su gloria. Pablo dice que toda esta gran bendición que hemos recibido es para alabanza de su gloria. Hermano, tú no has sido grandemente bendecido simplemente para que digas que bueno. No, sino para que alabes la gloria de Dios que ha permitido que seas lo que eres. Hermano, tú y yo hemos sido creados y recreados en Cristo Jesús para alabanza de la gloria del Dios Trino. Hemos sido, de nuevo repito, hermano, hemos sido creados y recreados en Cristo. Ahora somos parte de Cristo, y todo eso para la alabanza del Dios Trino. Ese es el propósito por el cual cada uno de nosotros ha sido hecho parte de la familia de Dios, hermano. Que podamos dejar de vivir para nosotros mismos y que vivamos para Él. Hermano, yo lo he explicado en alguna ocasión, pero no me es gravoso repetirlo de nuevo. El ADN del pecado es el egoísmo. Cuando la naturaleza caída de Adán y Eva llenó sus corazones, se volvieron egoístas, al punto de que cada uno vio por sí mismo. Adán, que debía proteger a su mujer, ¿qué hizo? La mujer que tú me diste. La serpiente, la mujer que había sido llamada junto con el hombre a reinar en medio de los seres vivientes del mundo, ¿qué hizo? La serpiente que tú me diste. ¿Verdad? Hermanos, todo centrado, y la serpiente estaba así como, ya no hay nadie. Todos nosotros estamos centrados en nosotros mismos. El pecado, la caída nos ha llevado al egoísmo. Es por eso que Pablo en 2 Corintios 5:15 dice que Cristo por todos murió para que los que ahora viven ya no vivan para sí mismos, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermano, ya que el egoísmo es el ADN del pecado, entonces el ADN de la gracia es ya no vivir para ti, sino vivir para otra cosa, para una razón mayor, para un propósito mayor. Vivir para Él, vivir para aquel que te ha creado. Hermanos, todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho para rendir alabanza a su nombre. Escucha esto: las estrellas existen para la alabanza de la gloria de Dios. Si alguna vez has contemplado el universo, te has quedado viendo las estrellas y has dicho, wow, tantas estrellas, tantos planetas que hay, tantos universos fuera de nuestra galaxia, que es increíble, no podemos ni contarlos, a distancias increíblemente grandes y todos inhabitados. Qué gran desperdicio. Si alguna vez has llegado a pensar eso, el salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Así que las estrellas no fueron creadas para ti.
ni para ser aprovechadas por lo que tú hagas. Las estrellas, los universos, los planetas fueron creados para que todos canten loores al Creador. Que todos al unísono levanten sus voces y digan: alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, las estaciones cambian para la alabanza de la gloria del Dios. Los atardeceres se pintan con esplendor para mostrar la gloria del pintor. Hermano, el glorioso cuadro que vemos cada día en los atardeceres no es para que digamos: wow, la madre naturaleza. No, es para que digamos: qué increíble creador el que tenemos. Gloria a Dios por sus pinceladas, gloria a Dios por sus colores, gloria a Dios por su generosidad al brindarnos a nosotros la incomparable grandeza de lo que vemos con nuestros ojos. Hermano, los atardeceres, la luna, el sol, las estrellas, los pajarillos cantando en las mañanas, los árboles floreciendo en los tiempos de florecimiento, los frutos saliendo. Hermano, ¿ha visto usted un árbol? ¿Ha contemplado el árbol de cero? No hay nada y de pronto salen frutos y el árbol se llena y uno dice: wow, qué bendición. Hermanos, ¿a cuántos les gusta el café? Hermano, el café es una gran bendición de parte del Señor. No podríamos tomarla si no fuera porque Dios ha creado la planta del café. Pero también no podríamos tomarla a no ser que Dios nos haya creado unas increíbles y sublimes papilas gustativas con las que podemos probar los distintos sabores, el ácido, el amargo, el picante. Hermano, el sabor de nuestra lengua nos hace levantar nuestra voz y decir: gloria, Señor, gloria, porque tú me has creado de esta manera tan increíble. Todo lo que nosotros somos, nuestras manos, nuestros pies, nuestra cabeza pensante. Si me estás escuchando este mensaje es porque Dios te ha dado oídos. Paréntesis, úsalos para oír. Pero Dios ha creado oídos, te ha creado ojos. Hermano, todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho para la alabanza de su gloria. Pero nosotros, como creyentes, podemos llenar nuestra boca de un cántico más glorioso todavía. Hermanos, los redimidos del Señor, podemos levantar nuestra boca y decir: hemos sido redimidos por el Señor. Escucha bien lo que te voy a decir. Hemos sido elegidos y adoptados por el Padre para la alabanza de la gloria de su gracia. Hemos sido redimidos y tenemos herencia en el Hijo para la alabanza de la gloria de su gracia. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo para la alabanza de la gloria de su gracia. Hermanos, la incomparable gloria de Dios brillando a través de su gracia salvadora hace que su pueblo no pueda hacer otra cosa que alabarle, admirarle, amarle, exaltarle, quedarse asombrados ante su incomparable belleza. Dentro de algunas semanas estudiaremos uno de los textos algunas semanas, dentro de 2 semanas, estudiaremos uno de los textos en el libro de Efesios, donde el apóstol Pablo en el verso 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Hermano, somos hechura suya. La palabra que utiliza el apóstol Pablo es: somos poema de Dios, que es de donde viene nuestra palabra poema. Hermanos, somos la obra de arte del Creador. La salvación que Él nos ha provisto es la obra de arte que Él ha hecho para exhibir delante del mundo la grandeza de su nombre. Y hermanos, esta idea tan sublime nos lleva precisamente al segundo y último punto en nuestro mensaje, y el que creo que es además el énfasis de Pablo en todo este argumento. El segundo punto es: bendito por su bendición. Bendito por su bendición. Vuelva conmigo al verso 3, al inicio del argumento de Pablo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La palabra con la que Pablo comienza esta sección en Efesios es la palabra bendito sea. En el original, esta palabra es eulogetes o eulogeo, de donde viene también la palabra elogio o elogiar. Bien podría significar simplemente hablar bien de alguien. Eulogetes o eulogeo
podría significar simplemente hablar bien de otra persona. Pero en el contexto de la Escritura, siempre que se utiliza esta palabra, se usa para presentar adoración y alabanza. Adoración y alabanza al Señor. Es por eso que la versión BLP o Biblia La Palabra traduce de esta forma el verso 3. Alabemos a Dios. Alabemos a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Cristo nos ha bendecido con toda suerte de bienes espirituales y celestiales. Alabemos a Dios. De hecho, la Biblia, hermanos, la Biblia está llena de euloguetes. La Biblia está llena de elogios a Dios, de alabanzas al Señor, de el uso de esta palabra. Por ejemplo, en la versión griega del Antiguo Testamento, que es la Septuaginta, en Salmos capítulo 41 verso 13 utiliza la misma palabra, euloguetes. Dice bendito sea, la misma palabra que usa Pablo en el verso 3 de Efesios 1. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Esta mañana estaba leyendo en mi devocional también el cántico de Débora y de Barak en el libro de Jueces. Y es interesante porque Débora al principio, a la mitad y al final utiliza la palabra también, bendito sea. Y me dio curiosidad de buscarlo en la Biblia en el original, y hermanos, usa la misma palabra, euloguetes, bendito sea, elogios al Señor, alabanzas sean al Señor. También en el Nuevo Testamento se usa en varios lugares. En 1 de Pedro 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermanos, en cada una de estas declaraciones el propósito es llevarnos a levantar nuestras voces. Ese es el propósito de elogiar. Eulogueo no es como un bueno, que Dios sea bendito. No, el propósito es bendito sea el Señor, gloria sea sus maravillas, Él es santo, incomparable, bendito, bendito seas tú, Señor. Ese es el propósito de la palabra. El propósito, hermanos, es llevar a la audiencia a levantar sus voces en alabanza al Señor. Hermanos, cuando somos realmente conscientes de quién es Dios y todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor, especialmente en la obra de salvación, no podemos quedarnos callados. No podemos quedarnos callados. Oh, bendito sea el Señor. Cuando te montes al carro, mira tu vehículo, bendito sea el Señor. Cuando de pronto y te toque ir a pie, a los que se van a ir a pie, bendito sea el Señor porque me ha dado piernitas. Y cuando te presentes delante de tu plato de comida, porque yo espero que todos coman rico esta tarde, que puedan decir bendito sea el Señor porque me ha dado esta comida. Pero hermano, al contemplar todas las maravillas de la salvación que Dios te ha provisto, no podemos dejar de proclamar alabanzas a su nombre. No podemos dejar de decir: Señor, tú eres bendito, tu nombre es bendito, tu gloria es bendita, tu honor es bendito. Hermanos, no podemos dejar de estar maravillados y bendecir el nombre del Señor. Bendito sea el Señor. Hermanos, toda la teología que Pablo despliega del verso 4 al verso 14 es increíble. Es increíble. Y como dije al principio, podríamos perdernos horas y horas en la meditación de cada aspecto. Podríamos hacerlo. De hecho, hay libros enteros que se han escrito de todos estos versículos. Libros grandes, hermanos, de teología. Podríamos dedicar horas y horas. Pero todo lo que Pablo escribió aquí no está para informar nuestra mente. Está para animarnos a hacer lo que Él mismo hizo: bendecir el nombre del Señor. Que cuando leamos cada una de estas bendiciones podamos decir: bendito sea el Señor porque hemos sido elegidos y adoptados por el Padre. Bendito sea el Señor porque hemos sido redimidos y tenemos herencia en el Hijo. Bendito sea el Señor porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Todo lo que el Dios Trino nos ha dado en Cristo, hermano, todas esas bendiciones son suficientes y mucho más que suficiente para que de nuestro corazón brote un cántico de alabanza. Al contemplar lo que hemos visto hoy, solo deberíamos terminar diciendo: bendito sea el Señor, bendito sea el Señor.
Juan Calvino, comentando este texto en un comentario bíblico que él escribe, pone: los elevados términos con que Pablo exalta la gracia de Dios hacia los efesios no tienen otro propósito que encender la gratitud en sus corazones, inflamarles, llenarles hasta que tal disposición sobrepase los bordes. Hermanos, el ardiente corazón de Pablo y la forma en la que describe toda esta porción teológica debería también inflamar nuestros corazones con la sincera, humilde y desbordante alabanza: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si eres cristiano, si has sido salvado por la gracia, bendice al Señor, porque eres la persona más bendecida del universo. Ahora, debo dejar algo en claro. Debo dejar algo que es muy claro en este texto. Cuando Pablo escribe esta carta, él estaba en prisión. Él era preso por predicar el evangelio. En el capítulo 3, verso 1 lo vemos. En el capítulo 4, verso 1 lo vemos. Sin embargo, de su boca solo sale regocijo y alabanzas al Señor. De su boca solo sale alabanza. Él no bendice al Señor porque sus circunstancias eran perfectas, o porque él estaba viviendo su mejor vida en ese momento. Él estaba en prisión, hermano. Él la estaba pasando, físicamente la estaba pasando mal. ¿Me sigue, hermanos, aquí? ¿Sí? Pero, hermanos, Pablo entiende que los cristianos somos tan grandemente bendecidos por el Señor que no hay otra declaración mejor que podamos hacer: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor aunque yo esté en la cárcel. Bendito sea el Señor aunque esté enfermo. Bendito sea el Señor aunque esté pasando por pruebas. Bendito sea el Señor aunque yo no tenga trabajo o aunque tenga el mejor de los trabajos. Bendito sea el Señor. Ahora déjame aterrizar un poco más este mensaje y ir ya cerrando este tiempo. Déjame hacer algunas preguntas para nuestro examen personal. Hermano, ¿eres consciente de la grandeza de las bendiciones que tienes en Cristo Jesús? A veces no lo somos. A veces no somos conscientes de esto. A veces no somos conscientes de que el Padre nos ha escogido, nos ha señalado y nos ha dicho: tú eres mío y eres mío para siempre. Eres mi hijo, yo te voy a adoptar, te voy a injertar en mi familia. No somos conscientes de que el Hijo nos sacó del mercado de esclavos, redimiéndonos a precio de sangre, y luego nos llevó a su familia y nos ha hecho coherederos juntamente con Él. A veces no somos conscientes de que el Espíritu Santo mora en nosotros de una manera soberana y sobrenatural. Hermanos, es la vida de Dios morando en tu corazón. Eso es incomparable. ¿Eres consciente de tu posición en Cristo hoy? ¿Eres consciente de que has sido elegido desde antes de la fundación del mundo? ¿Eres consciente de eso? ¿Eres consciente de que has sido adoptado según el puro afecto del Señor? Bueno, no, yo creo que Dios a mí me salvó de chiripa. Tal vez al pastor, tal vez Dios lo escogió y lo adoptó, pero a mí, no sé, yo estaba ahí de pronto un día mal en mis delitos y pecados, y de pronto Dios pues me salvó, ¿verdad? Así. No, hermano, no te equivoques. Desde antes de la fundación del mundo, tú estabas en el corazón de Dios. Si tú has sido salvado por gracia, tú estabas en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Eres consciente de que has sido redimido, que eres libre de la esclavitud por precio de sangre? Hermano, el pago no fue barato. El pago no fue pequeño. Decimos que la gracia es gracia, pero la gracia tuvo un costo. Hermano, la ofensa siempre tiene un costo para alguien. Siempre. Déjame explicártelo de esta forma. Si yo voy en mi vehículo tranquilo y alguien me choca de un lado, me choca y me hace un choque al lado, sencillo, un abollón ahí al lado, y yo salgo del vehículo y en ese momento el Espíritu Santo se apodera de mí, ¿verdad? Y actúo con mansedumbre. Lo veo y le digo: no tengas pena, tranquilo, fue un accidente, no pasa nada, tranquilo, vete en paz, no hay ningún problema. Y la persona se va
se va tranquila a su casa. Hermano, yo le di gracia, ¿no es cierto? Sí, pero el abollón tengo que repararlo. ¿Sí o no? O sea, mañana tengo que ir al enderezado y pintura y que me arreglen la puerta, porque la puerta ya no se puede abrir. Hermano, nosotros hemos pecado contra Dios. Hemos pecado contra el Señor. Y nuestro pecado es una ofensa cósmica delante del Dios que nos ha creado y ha diseñado que vivamos para Él. El pecado es una ofensa terrible, pero el Señor ha dispuesto gracia para nosotros. Nos perdona, pero hermano, el abollón hay que repararlo. La ofensa tiene que repararse de alguna forma. ¿Quién repara la ofensa? Cristo derramó su sangre. Cristo derramó su sangre. La cruz fue el taller de enderezado y pintura para que nosotros pudiéramos ser redimidos, sacados del mercado de esclavos. ¿Eres consciente de eso? ¿Eres consciente de que has sido sellado con un sello de legalidad por medio del Espíritu Santo que hoy mora en ti? ¿Eres consciente de eso? Y de verdad, perdóname que te haga todo este tipo de preguntas, pero yo quiero estar seguro que tú estás claramente informado de todo lo que implica la salvación que tienes en Cristo. Yo quiero estar seguro de que tú estás seguro. Porque hermano, si hoy estás en Cristo, eres la persona más grandemente bendecida del universo. Tú puedes despertarte por las mañanas, puedes tomar aliento en el borde de tu cama, respirar profundo y decir: gracias, Señor, porque soy la persona más grandemente bendecida en todo el universo. Y hermano, y si eres la persona más grandemente bendecida en todo el universo, debes bendecir a aquel que te ha dado todo. El punto de esta información que Pablo nos transmite no es informarnos. Yo creo que Pablo no es un teólogo estéril, no es un fariseo como los fariseos de Jerusalén contra los que Cristo se enfrentó. El propósito de Pablo es llevarnos a la alabanza. Se trata de una alabanza informada, de una doxología que proviene de la teología. Se trata, hermanos, de un cántico apasionado del alma que sabe que Dios todo lo ha hecho por ti. Y entonces puedes rendirte en devoción y lágrimas. Bendito sea el Señor. Esas son las palabras que provienen de tus labios. Ahora bien, llegado a este punto, y a este punto quería llegar, ¿cuánto bendices al Señor cada día por todas las bendiciones que Él te ha dado en Cristo? ¿Cuánto lo haces? Examínate, por favor, hoy a la luz de esta palabra. Examínate, ¿cuánto lo haces? ¿Cuánto levantas tu voz y dices: Señor, gracias? Gracias, Padre. Te hago otra pregunta. ¿Cuánta queja sale por tu boca todos los días? Es que esto, lo otro, aquí, allá. Y yo me incluyo, hermano. Permíteme por un momento tener un momento de debilidad contigo. ¿Me lo permites? Cada vez que yo emprendo una conversación con alguna persona, siempre utilizo la queja como un punto de partida. Y yo espero que todos estemos en la misma sintonía. Pero cuando llegamos a casa de alguien y lo visitamos, ¿qué es lo primero que decimos? Qué difícil está el tráfico, ¿va? Eso es queja. Eso es queja. Qué diferente sería que llegáramos y: oh, bendito sea el Señor que nos ha permitido llegar. Gloria al Señor que nos ha dado un carro, que no nos mojamos. Y si tuvimos que ir en busito, pues ni modo, gloria al Señor, ¿verdad? Gloria al Señor por el tráfico, porque potencia nuestra paciencia. Gloria al Señor por los 45 minutos que tengo que pasar en cola para venir a este lugar, porque gloria al Señor, porque Él me da esos 45 minutos de vida, que Él no debería dármelos, pero gloria al Señor por eso. Entonces, hermano, ¿cuánta queja hay en nuestra boca todos los días? Y como digo, yo soy el primero. Yo soy el primero de esos. Nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos. Y hermano, ¿cuánto bendices al Señor cada día por todas las bendiciones que Él te ha dado a ti en Cristo? ¿Cuánto lo haces? A veces dejamos que nuestro entorno, nuestros problemas, lo que tenemos o lo que no tenemos, escriban la partitura que entona nuestro corazón. El problema tal, eso es lo que escribe, el si bemol aquí, ¿verdad? Y nos altera, y es lo que cantamos en nuestro corazón.
En la mayoría de casos estamos llenos de queja, carecemos de alabanza. Pero nosotros tenemos una canción que cantar, hermanos, que está por encima de cualquier situación. Y esa canción es sencilla, pero bien informada. Bendito sea el Señor, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones en Cristo Jesús. Hermanos, somos ricos. Somos ricos, somos enormemente ricos. Somos ricos aún en medio de la prisión. Somos ricos aún en el encarcelamiento, en el caos de la vida. Somos ricos porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Por lo tanto, no podemos hacer otra cosa que levantar nuestras alabanzas al Señor de la gloria, porque Él es el que nos ha compartido de su riqueza. Bendito sea el Señor por su bendición. Bendito sea por siempre y para siempre.